tardes. Te doy la más cordial bienvenida a este evento alusivo al 61º aniversario del Centro de Estudios Humanísticos. Se trata del centro más antiguo, el de mayor tradición de nuestra universidad. De manera que vamos a proceder a dialogar con algunos colegas que trabajan con nosotros en el Centro de Estudios Humanísticos. Saludo a Juan José Muñoz, que está por aquí. Buenos días a todos, muchas gracias. Nuestro administrador, que se encarga de toda la gestión en el Centro de Estudios Humanísticos. Bienvenido. Nos acompaña también Jocelyn Martínez. Buenas tardes, muchas gracias. Jocelyn coordina el programa de becarios del centro y es una de las más entusiastas de nuestro equipo, dialogando siempre con los jóvenes. También nos acompaña Víctor Barrera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos. Víctor Barrera es el director de la revista Humanitas, la más emblemática de nuestro centro. Nos acompaña también Reinaldo de los Reyes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Subdirector de la revista Humanitas ahora y también estudiante en el Colegio de México. Nos acompaña también Liliana Deita, está por aquí. Colega socióloga y ella es editora de la sección de Ciencias Sociales de la revista Humanitas. Bienvenida, Liliana. Nos acompaña también Eugenio Lazo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Editor de la sección de Historia de Humanitas. Y también nos acompaña José Luis Cisneros. Hola, muy buenas tardes. Editor de la sección de Filosofía. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a la audiencia que nos acompaña. Y queremos iniciar esta celebración, porque estamos celebrando estos 61 años de existencia del centro, con una pregunta inicial al historiador Reinaldo de los Reyes. ¿Cuál es la historia de este Centro de Estudios Humanísticos, Reinaldo? Bueno, César, el centro surge a finales de los años 50 y podríamos decir que es parte de un proceso de profesionalización de las ciencias sociales y humanidades que tiene lugar en toda América Latina durante este periodo. Digamos, empiezan a surgir en las universidades, instituciones y programas de estudio. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León es parte de este proceso. Surge la Facultad de Filosofía y Letras y a finales de los 50, en el 59, surge el Centro de Estudios Humanísticos por iniciativa de Agustín Basabe Fernández del Valle. Él mismo cuenta por ahí que fue su idea, que se la propuso al entonces gobernador Raúl Rangel Frías, y es así como empieza a funcionar el centro en el 59. Inicialmente el centro tenía una dirección que estuvo a cargo de Basabe y tenía 5 secciones: filosofía, ciencias sociales, letras, historia y una sección editorial que posteriormente desapareció. La intención del centro desde un inicio era que contara con investigadores titulares, algunos otros investigadores adscritos, algunos invitados, y que, digamos, que todos estos investigadores publicaran sus trabajos en libros editados por el centro o en el Anuario Humanitas, que empezó a publicarse en 1960. Y yo diría que como parte de la profesionalización había en sus inicios una idea un tanto cientificista de cómo debía funcionar las ciencias sociales y las humanidades, que buscaban resultados bastante concretos, pero fue de alguna forma evolucionando. En un principio decía Basabe, por ejemplo, que no es que despreciara el género ensayístico o las obras de divulgación, pero que más bien estas no iban a ser parte de las funciones del centro. Y creo que con el tiempo el centro se ha ido adaptando a otras circunstancias. No es la idea de investigadores trabajando en su torre de marfil descubriendo la verdad, sino que se ha adaptado a las nuevas exigencias. Quienes nos antecedieron, en particular Alfonso Rangel Guerra, quien tomó el centro en 2006, si no me equivoco, se dieron cuenta de que había que involucrarse también en otras áreas, como la formación de investigadores o hacer conferencias a públicos más amplios que los académicos. Y creo que el propósito que tenemos ahora en el centro va un poco en ese sentido, con un afán más abierto, diría yo, más integral, y mis compañeras y compañeros van a hablarles de esos programas más adelante. Solo quisiera cerrar diciendo que
no deja de ser interesante la creación de un centro como este y la permanencia de un centro como este, a pesar de que tuvo ahí unos años en los que no funcionó, pero vale la pena destacar su permanencia en una ciudad como Monterrey, donde las ciencias sociales y las humanidades pues siempre ha tenido un papel un poco más marginal. Y nuestro objetivo ahora como equipo no es nada más sobrevivir a las dificultades que siempre han existido y seguirán existiendo para centros como el nuestro, sino tratar de tomar un papel más protagónico, tanto en la universidad como en la comunidad en general. Nos falta mucho, pero yo creo que vamos por buen camino. Muchas gracias, Reinaldo, por esta primera consideración. Y continuaríamos con Juan José Muñoz, que tiene poco más de una década trabajando en el Centro de Estudios Humanísticos como administrador, como gestor. Y te preguntaría, Juan José, ¿cuáles son los programas emblemáticos del Centro de Estudios Humanísticos para compartir con la audiencia? Muy bien, doctor. Pues en concordancia con lo que ya comentaba el maestro de los Reyes, la misión del centro radica en el impulso y la difusión de las humanidades. En enero de 1960 se publica el primer número de lo que se convertiría en su columna central. Estamos hablando del Anuario Humanitas, que en 4 secciones, filosofía, historia, letras y posteriormente ciencias sociales, ha representado desde aquel entonces un hito importante en esos campos disciplinares en el noreste del país. Posteriormente, con la segunda gestión de dirección por el maestro Alfonso Rangel, en el 2007 el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación de una cátedra destinada a incrementar la presencia y el estudio de las humanidades en homenaje a nuestro distinguido rector Raúl Rangel Frías, con conferencias magistrales que se realizan 3 veces al año a cargo de ponentes de renombre tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y por último, el tercero de estos programas emblemáticos surge también en el mismo año, en agosto del 2007, y se establece como un convenio entre la Facultad de Filosofía y Letras para impulsar la investigación de las humanidades y las ciencias sociales. En particular, a 14 estudiantes de licenciaturas de esta facultad, y cabe mencionar que han sido alrededor de entre 190 y 200 becarios que han sido beneficiados por este programa a lo largo de 14 años. Destacando enormemente algunos de ellos, cabe señalar, con participaciones y publicaciones en importantes centros de investigación de América Latina. A partir de la tercera gestión de la dirección del centro, que se encuentra a cargo del doctor César Morado, existen otros proyectos como los cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos, Noreste Estudios y la base de datos de Humanitas Digital, de los cuales hablarán mis compañeros en algunos momentos. Muchas gracias, Juan José Muñoz, por recordarnos estos programas emblemáticos, la cátedra Raúl Rangel Frías, el programa de becarios y la tradicional publicación del Anuario Humanitas. Bueno, vamos a entrar a los detalles. Han señalado aquí a 2 figuras centrales, que son don Agustín Basabe y don Alfonso Rangel. Nosotros somos herederos de su legado. Le voy a pedir a Víctor Barrera si nos puede un poco ayudar a dimensionar el legado de estos 2 grandes humanistas para el centro y para la Universidad de Nuevo León. Víctor. Sí, muchas gracias, César. Sí, mira, retomo un poco lo que mencionaba Reinaldo, con lo cual concuerdo totalmente. Hay que ver a estos 2 humanistas, a Basabe y a Rangel, como miembros de una generación, digamos una generación nacida en los años 20, Basabe en Guadalajara, el maestro Rangel acá en Monterrey, pero que, digamos, accedieron a una educación superior que estaba en vías de especializarse, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Es decir, a diferencia, digamos, de las generaciones anteriores de generaciones intelectuales anteriores que se desplazaban más en el ámbito público, en el suplemento y a través del ensayo, estas generaciones intentaron, digamos, abrir o crear espacios al interior de la misma academia, ¿no? De especialización. Es un proceso que venía en México, al menos desde los finales de los años 30, principios de los 40, cuando se crea primero la Casa de España, posteriormente el Colegio de México y el Colegio Nacional, precisamente orientados hacia una investigación mucho más profesional y a la formación de investigadores y a la creación de publicaciones especializadas, ¿no? Ese proceso, digamos, se va desarrollando de manera particular en Monterrey con la creación ya definitiva de la Universidad de Nuevo León en 1943, primero con sus programas de extensión cultural a través del DASU, la Escuela de Verano, las publicaciones como Armas y Letras o Vida Universitaria, y
creación también muy importante en 1950 de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, en la cual, digamos, desde diversos ángulos participan o colaboran Rangel Guerra y Basabe, ¿no? Ellos están, digamos, en vías de profesionalizarse. Basabe obtiene su doctorado fuera de Monterrey, pero regresa y, bueno, participan después en la segunda mitad de los años 50 ya en un plan mucho más amplio y activo, digamos, de modernización y profesionalización de los estudios humanísticos, ¿no? Reforman la revista Armas y Letras, la vuelven un formato más académico, y ya la creación en el 59, como bien se mencionó, del Centro de Estudios Humanísticos, que vendría a ser como, digamos, el espacio geográfico y simbólico para concretar esos procesos de profesionalización en publicaciones, en investigaciones y en establecer una red intelectual que fuera más allá de la universidad. Reinaldo mencionó algo muy importante, es cierto, se buscaba una tendencia cientificista, sí, o que podemos también definir como de especialización de las humanidades, que estuviera un poco más lejana del ensayo de los suplementos culturales, que en la década del 50, digamos, era el espacio más visible para las humanidades todavía en México, ¿no? Ahí se concretaban, se definían orientaciones, se discutían temas sobre la cultura nacional, sobre la literatura, etcétera, y eso se traslada o se intenta ampliar y especializar en estos espacios académicos y a través de publicaciones como Humanitas, ¿no? Que vendría a ser como, digamos, la concreción máxima, ¿no? Ensayos de largo aliento, más bien estudios académicos que iban enfocados a establecer conexiones con otros colegas a lo largo del mundo, porque hay que decir que de su inicio Humanitas tuvo una recepción y una difusión global, y eso permitió, por supuesto, la comunicación y el intercambio de ideas, de proyectos muy importantes, ¿no? Y podemos ver la lista. Afortunadamente, uno de los proyectos ahora es este archivo digital de Humanitas, que nos vuelve a poner en circulación los primeros números, y vemos el calibre de sus colaboradores, los alcances de sus estudios, y bueno, eso es una labor sin duda tremenda, y que se la debemos tanto, por un lado, a Agustín Basabe, que fue el que creó, digamos, o que armó las piezas para este espacio, para estas publicaciones, para este proyecto editorial de largo aliento, y después al maestro Rangel Guerra, que supo desde los primeros días traer colaboradores, pienso del trabajo del mismo Alfonso Reyes, que se publica en el primer número del año 60, a gente como Sergio Fernández, en fin, gente del UNAM, gente del Colegio de México, y que después, como bien mencionó también Juan José, retoman en el 2006, al tomar la dirección del centro, regreso un poco al espíritu de Rangel Frías, de conectar de nuevo la universidad con el espacio público, con la formación de estudiantes, con la difusión mayor de las investigaciones. Entonces creo que hay como un retorno, pero un retorno ya enriquecido por esos años. Entonces eso sería como gran parte de ese legado. Muchas gracias, Víctor, por este apunte sobre el legado de don Agustín Basabe y don Alfonso Rangel, que están en la parte fundacional también de la universidad, en la parte del proyecto humanista de largo aliento. Sin embargo, ahora le pregunto a una socióloga de nuestro equipo, Irena Deita, que también trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿son otros los retos y los desafíos? Quisieras un poco platicarnos, Irena, sobre este aspecto, ¿cómo lo visualizas? Hay que activar el micrófono nada más, por favor. Ya quedó. Yeah, okay. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que para el Centro de Estudios Humanísticos, los retos más importantes hoy en día y con visión prospectiva serán conservar la tradición, primero, que ha construido a lo largo de estos 61 años de existencia, en los que ya se ha constituido como un referente que ha aportado propuestas de interpretación de la cultura y de los problemas sociales, e impulsar, con respeto a esa tradición, desde esa tradición, nuevos proyectos que atienden a nuevos objetivos que se ha planteado en esta nueva etapa. ¿Cuáles serían? Alcanzar un impacto mayor y una presencia mayor, tanto a nivel local como nacional e internacional, y particularmente en América Latina y el Caribe. Consolidar también la conservación que ya se está haciendo de su acervo histórico, bibliográfico, documental, su resguardo, su digitalización, y que esto puede ser puesto a disposición del público en general, que es la idea, ¿verdad?, con la que se está trabajando, de académicos, de investigadores,
para quienes se proyecta el centro convertirse como un referente importante en su trabajo de investigación. Fortalecer las humanidades digitales, que es de alguna manera pues el proyecto y el medio a través del cual se podrá también lograr esta conservación y del acervo, de la memoria histórica, documental, y ponerlo a disposición de toda esta población interesada. Otro aspecto importante será fortalecer y promover la investigación que ya se realiza en el centro, pero fortalecer su impacto y la formación de los jóvenes investigadores que lleva a cabo. Igualmente, fortalecer y divulgar la investigación transdisciplinaria en humanidades y ciencias sociales. Atender a los retos pues, que son bastante difíciles, que ya algunos de los compañeros han planteado, de un mundo globalizado, donde hay una gran problemática y una gran también oferta editorial, y sin embargo nosotros consideramos que el trabajo que estamos haciendo y que podemos seguir haciendo podrá aumentar mucho más el impacto social que tiene y que podamos constituirnos como ese referente que queremos también, ¿no? Y ser este semillero también que decíamos de jóvenes investigadores, que ya lo es, pero lo vamos a fortalecer. Y otro aspecto es también el consolidar, porque ya se tienen, y fortalecer los vínculos que existen y redes de colaboración con tanto investigadores, académicos, pero también con instituciones, organismos gubernamentales, no gubernamentales, centros de investigación, instituciones de educación superior, para, a través de estas redes de colaboración, pues ampliar nuestro impacto, nuestra proyección y, por supuesto, pues acercarnos a las problemáticas más actuales que están aconteciendo en el mundo y a las que queremos dar respuesta, por lo menos analizar y tratar de dar una respuesta a las mismas. Creo que serían los más importantes. Muchas gracias, Liliana, por esta visión que tienes del centro como socióloga. Creo que encuentras los desafíos que tenemos hacia el futuro. En un principio decía Víctor Barrera y también Reinaldo, se buscaba publicar a los grandes autores de Monterrey y de México, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, entre otros, pero también dialogar con los jóvenes, y se diseña un programa de becarios que dialoga con ellos. Pudiéramos que los incorpora. ¿Podrías platicarnos un poco, Jocelyn Martínez, de qué consiste este programa de becarios, desde cuándo funciona, a cuántos ha beneficiado? Un poco sobre si pudieras ampliar. Gracias. Claro que sí. Pues les cuento que el programa de becas surgió hace 14 años en total concordancia con la misión del Centro de Estudios Humanísticos, que es estimular las actividades académicas de investigación y difusión relacionadas con el campo de las humanidades. En este sentido, el maestro Alfonso Rangel Guerra, en vinculación con la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, pues se da la tarea de implementar un programa único en nuestra universidad, eso hay que decirlo, que tiene como propósito precisamente impulsar, promover y fortalecer entre los estudiantes de licenciatura, en este afán de traer este centro hacia los estudiantes, la producción académica en el campo de las humanidades. Este programa existe desde 2007 y, como mencionó el maestro Juan José, hemos contado con alrededor de 190 a 200 alumnas y alumnos de las diferentes carreras de nuestra facultad, quienes con un estímulo económico pues han desarrollado su investigación y posteriormente, en la medida de lo posible, se han vuelto colaboradores del Anuario Humanitas con la publicación de su trabajo. También quiero destacar que dentro del programa las y los alumnos reciben cursos, pláticas, talleres, conferencias orientadas al fortalecimiento de la investigación. Esta es una de las misiones más importantes de nuestro centro y creo que el programa de becas se ha tomado esa misión, ¿no?, como propia. Y bueno, en estos últimos 14 años han pasado muchas personas por nuestra sede en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, tanto alumnas como alumnos, y también coordinadoras y responsables del programa, como la maestra Adriana López Montemayor, la maestra Lourdes Ibarra, el maestro Juan José Muñoz, quienes con su labor pues han hecho posible que se cumpla esta misión de la que les hablé, ¿no? Y también creo que se ha logrado un impacto positivo en la vida de muchas y muchos de nuestros investigadores, de nuestros becarios investigadores,
quienes han cursado posgrados a nivel nacional e internacional, y como les señalaba con anterioridad, pues se han vuelto colaboradores de nuestro anuario y parte de nuestra red de investigadores, que esperamos que próximamente podamos entrar todos en contacto con ellos para formar una red amplia en nuestro estado y que pueda causar un impacto en la investigación de nuestra universidad y pues, ¿por qué no?, a nivel nacional e internacional. Y pues ese es el reto, ¿no?, al que nos enfrentamos, así que invitamos a todas y a todos los estudiantes a que sigan nuestras redes sociales, que estén pendientes para que conozcan nuestras actividades y aprovechen al máximo este extraordinario programa que, como les mencioné, es único en la universidad y esperamos que así siga siendo por muchos años más. Muchas gracias, Jocelyn, por tu entusiasmo que siempre pones en la coordinación de este programa de becarios. Y ahora hablaríamos de un proyecto editorial nuevo que se llama Cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos, y le cedo la palabra a José Luis Cisneros para que nos platique de los primeros 4 números de este proyecto editorial, de qué es lo que busca, de cómo andamos en ese sentido. José Luis. Sí, gracias, César. Buenos días. La serie de cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos me parece que es un gran acierto porque pone a disposición pues, de todo tipo de persona que tenga intereses en leer investigaciones, en enterarse de las investigaciones más recientes que hay, no nada más de gente de la universidad, sino también de alguna otra institución. Y hay que destacar aquí que están ya 2 publicados, los 2 primeros cuadernos, y están proyectados para próximamente otros 2. En ese sentido, el primero se titula Construyendo la región, la idea del noreste mexicano de Isidro Vizcaya Canales, de Edgar Iván Espinosa Martínez. Y este texto es una investigación histórica rigurosa que busca informarnos acerca de la influencia y de las reflexiones del historiador Isidro Vizcaya Canales. Lo hace básicamente el autor colocando el énfasis en el entorno regional que cobijó a este historiador. El autor del cuaderno lo hace desde 3 obras consideradas como sus obras mayores, aquellas que están vinculadas con la industrialización en Monterrey, con la independencia de la nación y con la lucha entre habitantes de las ciudades del noreste que tuvieron contra incursiones de nómadas e indígenas. El libro entonces trata de una labor pues, profesional, académica, del hacer investigación histórica en Monterrey, y un punto importante radica en la relevancia del concepto histórico de noreste como un eje articulador para este quehacer de la investigación histórica. El cuaderno 2 es de David Jiménez Martínez y pues tiene un título provocador, se llama Demasiado ortodoxo, la ética dialógica en Martin Buber. Es una investigación filosófica sobre la ética de Martin Buber, la ética dialógica en concreto. En él se analiza la vigencia del filósofo judío, la pertinencia de sus fundamentos antropológicos y filosóficos para un futuro cada vez más distópico. En el título se hace un guiño a la popular serie pues, de una red de streaming poco ortodoxa. Y cabe destacar que en este cuaderno 2 entran en diálogo importantes filósofos del siglo XX, en donde el autor pues desprende los hilos antropológicos y ontológicos que permitan entender la propuesta de Buber. En esta toma de distancia y postura crítica que realiza Jiménez, pues se destaca la presencia de un filósofo regiomontano como Pedro Gómez Danés, que aporta un auténtico pues, elemento más para el análisis de esta interesante labor de reflexión en torno a la ética. El cuaderno 3 se titula Resentimientos de la Nación, Regionalismo y Separatismo en Monterrey, de Aaron Benjamín López Feldman. Y pues es un libro pues con una investigación histórica sobre lo que el autor llama las narrativas de la excepcionalidad regiomontana. Es decir, aquellas que apuntan hacia la identidad en Monterrey como un actor peculiar para entender la conformación de la nación. López lo hace a partir de pues, el análisis de lo que él llama 2 orgullos, el del centralismo del altiplano y el del propio de la, pues, digamos, alteridad regiomontana, como él también lo señala. Esta tensión aporta una visión novedosa sobre la construcción de la nación y entre los sentimientos que la conformaron, un notorio resentimiento regional frente a las políticas y prácticas
pues legales, pero no tan homogéneas, que instituyeron el país. El título, pues también se puede decir que hace alusión a la obra de José María Morelos y Pavón, de Sentimientos de la Nación. Y ya por último, el cuaderno 4 se titula Filosofía del Pensamiento Complejo, una reflexión sobre Edgar Morán, de un servidor, José Luis Cisneros. El libro básicamente es producto de una investigación filosófica en torno a la obra de Edgar Morán, un pensador francés que en este año fue, pues, galardonado con el premio Albert Camus. La tesis principal de este cuaderno es que las ideas principales y las más profundas, digamos, de este filósofo son transdisciplinarias, es decir, estrictamente filosóficas. Pero esto no es evidente por sí mismo, sino que debe, pues, desentrañarse, sacarse a la luz de entre las propuestas sociológicas, psicológicas, históricas, científicas y poéticas del autor, pues, que nos está mostrando como carta de presentación. Es decir, en el fondo de su visión en torno al pensamiento complejo se desarrolla un medio, pues, por medio de la pregunta sobre el método, como un concepto detonante, pues en eso yace un conjunto de presupuestos ontológicos, de corte, es decir, completamente filosóficos, que dan consistencia y articulan toda su visión. Y de esto básicamente tratan los 4 primeros cuadernos, que seguramente vendrán otros muy interesantes. Muchas gracias, José Luis. La meta es que ahora en diciembre ya están disponibles los 4 en formato electrónico, ya están 2 disponibles en la red, en la página web de la Universidad de Publicaciones. Y bueno, también una de las metas era justamente, pues, actualizar los números de Humanitas. Vamos a ir platicando de cómo se logró esa meta con cada uno de los editores, que ha hecho un trabajo muy importante para cumplir con esa meta. Iniciamos con la sección de historia a cargo de Eugenio Lazo, que nos pueda comentar qué es lo que tiene recientemente los Humanitas de historia. Adelante, Eugenio. Buenas tardes a todas y a todos. Creo que como historiador tengo que remontarme a un contexto casi fundacional de la misma sección de historia. Aquí, si queremos hablar de los últimos 5 o 6 años y el punto de quiebre que ha tenido la sección de historia en cuanto a sus alcances y a sus proyectos a futuro, tendríamos que hablar que la misma lectura o el estudio de la sección de historia del Anuario Humanitas es reconocer, como había mencionado Reinaldo y parece que todos lo estamos citando, es la profesionalización del quehacer histórico en Nuevo León. O sea, leer a Humanitas, sección historia, es entender cómo la historia, ya sea local, regional y viéndolo en un tinte nacional, ha ido tomando de forma sistemática y sistémica una profesionalización en el quehacer histórico. Aquí, haciendo una especie como de analogía al análisis o al estudio de los horizontes del suelo, vamos viendo a lo largo de estos 60, 61 años de la revista y en sus 47 números, el paso de historiadores e historiadoras como colaboradores de la misma, en que las temáticas pueden ser en ocasiones novedosas, el rescate de fuentes, el planteamiento de fenómenos o procesos y coyunturas históricos, donde tenemos autores como en una etapa inicial, como Isidro Vizcaya Canales o Eugenio del Hoyo, dando paso posteriormente a autores como Manuel Ceballos Ramírez o Mario Ceruti mismo. Entonces vemos cómo se va profesionalizando esta historia, cómo van dándose estos grandes aportes que la revista Humanitas, sección Historia, es la que va difundiendo y que actualmente tenemos ya esos noveles y que van a hacer el cambio generacional regional como Javier Rodríguez, Jaime Sánchez Macedo o José Manuel Hernández Zamora. Entonces, yo, para responder esta pregunta en cuanto a los avances o los aportes que ha dado de forma reciente la revista en estos últimos 5 o 6 años, como menciono, yo destaco el equilibrio que se ha conseguido en cuanto a publicar y difundir, ya sea en su medio físico o por las redes sociodigitales, a historiadores o historiadoras de reconocida trayectoria histórica, tanto por sus publicaciones, su difusión y todo esto, así como el de los jóvenes que ya puedan ser recién egresados o que se están abriendo en camino por el trabajo de la historia, en donde ambas generaciones dan grandes aportes
en un carácter teórico, metodológico, que son reconocidas y que dando una vuelta atrás es, como lo planteo, esa profesionalización que se ha dado en estos 60, 61 años y espero cumplir otros 39 más para tener el siglo de la revista o de la sección de Humanitas Historia. Entonces, agradezco el que nos vean y bueno, esperemos que esto continúe. Gracias. Muchas gracias. Dice Eugenio Lazo que de alguna manera la historia de los 60 años de Humanitas puede ser la historia de cómo la disciplina se fue justamente en Monterrey profesionalizando. ¿Pasaría algo similar con el área de filosofía? Le pregunto a José Luis Cisneros, quien es ahora el editor y además es coordinador del Colegio de Filosofía de la facultad de nuestra universidad. José Luis. Sí, gracias, César. Coincido con el análisis que hace el maestro Lazo respecto a la importancia de las contribuciones del quehacer histórico para la revista Humanitas. Yo diría que también sucede lo mismo con la sección filosofía, ya que a través de estos contactos y redes que llevó a cabo el doctor Basabe, después el maestro Cantú, han podido ponerse a disposición de la gran mayoría de la comunidad filosófica aquí en la región, pues contribuciones de bastante aporte, discusiones que no solamente traen a colación lo que se está platicando, lo que se está reflexionando a nivel nacional, sino también internacional. Y con el acercamiento que se ha dado al Colegio de Filosofía de la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, con las redes que se han tendido últimamente, con más colaboradores y con la gente que va empezando, con estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, se han podido establecer mejores canales como para poder discutir ideas de relevancia filosófica. Y pues básicamente esta es una de las principales virtudes que ha tenido la revista, brindar espacios para que gente que vaya empezando a investigar dentro del área de la filosofía aporten, pongan a discusión, socialicen, como se dice ahora, sus reflexiones, sus avances de investigación y que puedan tener una retroalimentación, una buena opinión informada, rigurosa sobre lo que se hace filosóficamente. Entonces yo destacaría, sí, básicamente que la historia de Humanitas ha permitido también el dar a conocer el desarrollo mismo de la filosofía del colegio y de la región misma. Muchas gracias, José Luis. Y pasamos enseguida a la sección de letras, que recientemente acaba de tomar la estafeta Víctor Barrera, sucediendo la doctora Alma Silvia Rodríguez, que bueno, también ha sido un aporte significativo. Víctor, ¿cómo visualizas la sección de letras? Sí, gracias, César. Bueno, igual también veo haciendo un recorrido histórico de esta sección, que es de las, como se ha mencionado aquí, digamos, de las fundadoras, por decirlo de alguna manera, cómo se han transitado diversas formas de abordar y de entender a la literatura, ¿no? Tanto primero, de manera general, porque era entendible, la carrera de letras se crea en 50 y las primeras aproximaciones tratan ese tema, ¿no? La literatura general, generalmente temas grecolatinos, como el mismo ensayo de Reyes que se publica en el 60 sobre los infiernos helénicos, por ejemplo, y poco a poco va dando el paso, digamos, primero hacia la literatura latinoamericana, que empieza a ser como gran tema de investigación y reflexión en los años 60. Recordemos que es justo cuando estalla el famoso boom narrativo, ¿no? Con Cortázar, con ese cuatrienio, ¿no? De Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa, con esa cuarteta. Y ahí, por ejemplo, también se publica muy temprano un ensayo muy famoso ahora de Fernando Alegría, el famoso crítico chileno, sobre el realismo mágico en Alejo Carpentier. Es decir, empieza a darse ese tránsito, ¿no? Hacia la literatura latinoamericana, que va a ser muy importante y que uno puede ver esa transición en los números, en los ensayos que se publicaban en Humanitas. Y después, por supuesto, el auge del estructuralismo y los estudios lingüísticos, que van a, digamos, a tener una hegemonía larga en Occidente, pero sobre todo en América Latina y en México y en Monterrey en particular, hasta yo diría casi entrados los años 90. Entonces vemos mucho un auge de enfoques de análisis del discurso, de enfoques estructuralistas sobre la literatura, y a partir, digamos, de finales de los años 90 y sobre todo en los últimos años, y ya con mayor énfasis, digamos, en esta última etapa que me ha tocado estar ya presente,
una especie de apertura hacia múltiples enfoques de lo literario y también, por supuesto, una revisión de la literatura propia, es decir, la literatura de Nuevo León como problema, ojo, no como simple, digamos, acto chauvinista, sino como una forma de reflexionar en torno al campo literario regional, empieza a notarse en estos últimos números, ¿no? De figuras como Carlos Barrera, que había sido casi desconocido, hacia la narrativa de los años 90, que detona, ¿no? Y ya utilizando múltiples herramientas como los estudios culturales, la teoría crítica, el feminismo, ¿no? Por ejemplo, en este último número en los últimos números podemos ver ya enfoques de teoría feminista sobre la literatura mexicana en particular o la literatura regiomontana en concreto. Enfoques del estudio latinoamericanos también, de la ecocrítica, incluso ya para los siguientes números vendrán, por ejemplo, de los animal studies, sobre digamos, los estudios animales que le llaman ahora, un poco también en la literatura. Entonces, un poco se nota esa transformación y esa diversificación de lo literario, porque precisamente entre el tránsito del finales del siglo XX a principios del XXI, la literatura misma como concepto, digamos, se problematiza, ¿no? Lo literal, entendido como fenómeno grandilocuente perteneciente a la alta cultura, es cuestionado, y precisamente igual que el canon literario, y se revisan lo que se llama el corpus, o esa diversidad y heterogeneidad de textos y de manifestaciones textuales, ¿no? Que pueden ser desde testimonios, biografías, diarios. Por ejemplo, ahora mismo en el último número tenemos un ensayo que escribí, de hecho, sobre el diario del maestro Rangel Guerra, precisamente como un registro de su formación intelectual, ¿no? La historia intelectual está también abordada. En fin, la literatura aparece ahora como un campo vasto de múltiples acercamientos hacia la cultura, hacia el lenguaje, hacia la identidad, hacia la construcción identitaria, etc. Entonces, todo eso se puede notar en el registro de Humanitas Letras y, por supuesto, de los estudios literarios en la región, ¿no? Ahora, me da gusto ver que participan cada vez más estudiantes egresados de la carrera de letras que se atreven ya a emitir su opinión, a interpretar textos, a cuestionar el canon de la literatura mexicana, y eso me parece fundamental, y creo que estamos en sintonía con lo que han mencionado los compañeros y compañeras del Centro de Estudios Humanísticos, ¿no? Una revitalización de los estudios humanísticos, una puesta al día para dar cuenta a las demandas del presente, ¿no? En todos los sentidos. Gracias, Víctor, por esta panorámica, porque en realidad es muy poco tiempo para decir lo que pasa en 60 años con una publicación, pero ha sido muy pertinente sus intervenciones. Y pasamos ahora al área de ciencias sociales, donde así como la doctora Alma Silvia le dejó la estafeta a Víctor Barrera, acá en sociales el maestro Ricardo Villarreal la cede a la doctora Beatriz de Ita. Y bueno, que nos comentes cómo has sentido la revista, los últimos números, qué está pasando ahí de novedoso, de nuevas corrientes, Liliana de Ita. Ok. Pues aquí sucede una situación muy particular, porque los estudios y las publicaciones del área de las ciencias sociales son un poquito más tardíos aquí en el anuario Humanitas, en la revista, por el hecho de que pues también los investigadores e investigadoras en este campo inician más o menos en la época de los años 70, ¿no? En nuestra entidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pasaría un poco más de tiempo para que comenzaran a madurar también como sus proyectos, sus trabajos de investigación. Sin embargo, obviamente esta historia también, esta acervo que ya constituye el área de ciencias sociales, es también muy importante para entender cómo se ha ido consolidando también la investigación en este campo, cómo se ha ido transformando, y es una importante plataforma para jóvenes investigadores, ¿no? Muchos comienzan a publicar en nuestra revista, y esto es una oportunidad muy importante para la formación de estos jóvenes, de estos talentos locales que queremos que tengan proyección también internacional. Además, bueno, la revista actualmente, y los números más recientes, sin desconocer lo pasado, muestran cómo ya se abre mucho a otras disciplinas también, ¿sí? Como la antropología, hay trabajos desde la perspectiva antropológica,
tocan temas como de diversidad cultural, educación también para la diversidad cultural, interculturalidad. Hay trabajos desde perspectivas pedagógicas o de la enseñanza, particularmente didáctica. Se abordan también los temas de política, temas de economía. Incluso hemos trabajado también temas de sustentabilidad, del medio ambiente, de sociología medioambiental, sociología del trabajo, sociología histórica del trabajo. Este es uno de los últimos trabajos muy interesantes que presenta nuestro anuario, el desarrollo de algunas empresas icónicas en el noreste y cómo han cambiado de giro, adecuándose a los retos también y a las perspectivas para el mundo, ¿no? Diría también que por la visibilización, que es importante que todos estos trabajos son producto de investigaciones, ¿sí? Y que son investigaciones que trabajan con metodologías o enfoques metodológicos diferentes, pero que se muestra cada vez más esta como manera de que los investigadores están utilizando, están colaborando con nuestra revista para poder divulgar sus hallazgos de investigación. Tenemos trabajos también en el área de lingüística, análisis del discurso político, ¿sí? Y son trabajos que abordan temas tanto temas nacionales, regionales en cuanto a América Latina y también internacionales, ¿sí? Entonces, hay una gran variedad y creemos que esto caracteriza mucho a esta sección, el hecho de que hay distintas disciplinas que están colaborando, que están participando y que están dando a conocer aquí lo que se hace en materia de ciencias sociales en nuestra región, pero no nada más en la región, a nivel nacional, como les decía, e internacional. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por esta síntesis que nos ofreces. Y bueno, decirle a la audiencia que uno de los primeros proyectos que el equipo de trabajo decidió realizar era justamente pues homenajear estos 60 años de Humanitas y la producción de aproximadamente 1,800 artículos que se han publicado en Humanitas, y la forma de hacerlo pues era justamente aprovechar la coyuntura que tenemos hoy del auge de las humanidades digitales y de la cada vez más difundida necesidad de integrar bases de datos, y se integra una base de datos que se llama justamente así, Humanitas Digital 1960-2020, y quiero proponerle a Juan José Muñoz, quien es el que está alimentando en la última fase esta base de datos, si nos puede comentar un poco cómo está trabajándose y en qué va esta base de datos Humanitas Digital. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues me gustaría hacer hincapié en que precisamente 61 años del Centro de Estudios Humanísticos no se dicen fácil. Durante 2 gestiones, la del doctor Basabe y el maestro Rangel, cuando ellos llegaron precisamente a la dirección del centro, fueron grandes visionarios, ¿no? Analizando las circunstancias que estaban circundando, además de lo que se podía llegar, lo que podía venir, ¿no? Y esta tercera gestión, titularidad del doctor Morado, precisamente, ¿sí?, parte de esta necesidad de una difusión más amplia de las humanidades. Este proyecto, que a partir de agosto de este año, representa un gran hito en ese sentido. Estamos llevando a cabo, pues, la inclusión de, como ya lo mencionaba el doctor, alrededor de 1,800 artículos desde 1960, desde aquella primera publicación emblemática del Anuario Humanitas, en nuestra plataforma digital. Tenemos 4 secciones, como ya lo hemos mencionado, y bueno, destacando que estos artículos han estado subiéndose, ¿no?, adhiriéndose a esta plataforma de una manera digital. Los vamos a poder encontrar en nuestra plataforma OJS, en humanitas.unl.mx. Nos encontramos alrededor de 1960, 61, 62, 63, 64, 65. Si es que no me falla la memoria, estamos por culminar con el 66. Vamos a encontrar, además de estos artículos pertenecientes a lo que le llamamos antigua era, vamos a encontrar también una interesante antología que es una recopilación de los mejores artículos
de 1960 a 1990 y que se llevó a cabo para conmemorar el 50º aniversario del centro y, por supuesto, de la publicación del Humanitas. Y es muy interesante porque, pues, es una, como ya lo mencioné, es una antología, ¿no? que recopila estos interesantes artículos, ¿no? Muy importantes que fueron hitos y parteaguas en la investigación humanística y social. Cabe destacar que nuestro anuario Humanitas era... ¿cómo le podemos decir? Intercambiado de alguna manera con importantes instituciones a nivel nacional e internacional. Ellos a su vez, ¿no? Nos enviaban algunos de sus, también de sus publicaciones en torno a estas temáticas humanístico-sociales, y pues por ahí también tenemos un acervo, ¿no? De ellos, pero cabe destacar que aquí, qué bueno, que nuestro anuario se encuentra en grandes universidades o institutos importantes de investigación humanística, en una colección desde 1960. Ya nos comentaba por ahí el doctor Cisneros, ¿no? Que en la Universidad de Málaga, si es que no hierro en el dato, él encontró, ¿no? esta colección del Humanitas, pero ahora lo estamos haciendo de una manera de acuerdo a los signos de los tiempos, ¿no? De una manera virtual. Entonces, esto nos da pie a que cualquier persona, ¿sí? Interesada, por supuesto, en ello, que cuente con un dispositivo, ¿sí? Con capacidad para conexión de Internet, pueda acceder a un artículo, ¿sí? De esta gran colección, de esta importante colección, y pueda citarlo para sus investigaciones, ¿no? Pueda inclusive bajarlo, ¿no? Para poder trabajar con él. Esto es algo muy, muy, muy interesante, muy importante, porque estamos, pues, nuevamente posicionando al centro como es ese hito, ese parteaguas, ¿no? Que ha sido durante 61 años. Y, por supuesto, a la investigación científico-social y humanista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues muchas gracias, Juan José, por este adelanto que nos haces de Humanitas. Decir que la colección está disponible en la dirección humanitas.uanl.mx para que todo el mundo la pueda revisar, obedeciendo, por supuesto, a la política de Open Access, de acceso abierto que postula nuestra universidad. Yo quiero decir que aquí agradecer públicamente el trabajo de este equipo, que ha sido muy valioso y sobre todo muy intenso. En estos últimos meses nos comprometimos a actualizar la revista hasta 2020, cosa que estamos cumpliendo ahora en diciembre. Ya todos los números estarán cerrando en 2020. También decir que nos comprometimos a hacer unas 4 publicaciones de la serie Cuadernos del Centro. Ya están disponibles 4 prácticamente en línea. Y decir también que nos comprometimos a avanzar en esta base de datos de Humanitas Digital, que detalla Juan José Muñoz, nuestro administrador. Están ya disponibles en línea los artículos publicados entre 1960 y 1965, y también los publicados entre 2014 y 2020, ¿no? O sea, hablamos de una base de datos de más de 500 artículos, ¿no? Que están ya en línea disponibles, que son más o menos como el 25-26% del universo que buscamos. Entonces, eso nos da, pues, mucha satisfacción de que hay un avance significativo, y ahora lo que resta, pues, es difundir con nuestros alumnos, nuestros estudiantes y con la gente interesada por lo que está ocurriendo en estas 4 áreas que históricamente ha fomentado el centro: la filosofía, la historia, las letras y las ciencias sociales. Pues creo que es una forma digna de celebrar. Yo estoy seguro que si estuviera físicamente con nosotros el doctor Agustín Basabe, el maestro Alfonso Rangel, pues estarían satisfechos de lo que se ha estado trabajando. Y bueno, no conocemos otra forma distinta de honrar su trabajo, que es continuándolo y difundiéndola con las nuevas generaciones. Les agradezco mucho a Juan José Muñoz su intervención, a Jocelyn Martínez, que también nos acompañó, que coordina el programa de becarios, a Víctor Barrera, que dirige Humanitas, a Rinaldo, que es el subdirector de la revista, que lo apoya siempre con este asunto de las revistas y las indexaciones, a que también aspiramos, a José Luis Cisneros, que coordina filosofía, a Eugenio Lazo, que coordina historia, a Liliana Deita, que coordina la sección de ciencias sociales. Y ya mencionamos a Víctor, que dirige toda esta orquesta. Pues muchas gracias, y los invitamos a ver la revista en humanitas.uanl.mx.
.uanl.mx. También ahí está la base de datos Humanitas Digital y también a seguirnos en redes sociales a través de la página de Facebook del Centro de Estudios Humanísticos. Muy buenas tardes.